Buenas noches, distinguida concurrencia. Les saluda la secretaria bianual académica de número Lucy López Reyes. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida. El señor presidente, en cumplimiento de nuestros estatutos, ha convocado esta noche a sesión solemne para la inauguración del 135 año académico e institucional, cuyo discurso de orden estará a cargo del doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. En nuestra mesa de honor la preside el académico de número doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Está presente el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, conferencista esta noche, el académico de número doctor Gustavo González, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y el académico de número doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente. Saludamos la presencia en la sala de exministros, exviceministros, académicos honorarios, rectores, académicos eméritos de número y asociados vitalicios y decanos universitarios y distinguidas autoridades académicas e institucionales, colegas y amigos. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. A continuación, el académico de número, doctor Óscar Pamo Reina, dará lectura a la ley de creación de la Academia Nacional de Medicina y hará la presentación del conferencista de esta noche. Buenas noches, distinguida miembros de la mesa de honor, distinguida concurrencia. Es clásico en esta ceremonia dar lectura al acta de fundación de la Academia Nacional de Medicina. Y voy a tomarme unos minutos para ponerlos en el contexto de qué se trató. En 1883, a fines de ese año, las tropas invasoras chilenas dejaron el país y luego de la firma del Tratado de Ancón, con cesión de territorio por el general Iglesias. El general Iglesias ocupa el gobierno de facto, transitoriamente, y al año siguiente, en el año de 1884, ocurre un impasse con el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Manuel Odriozola. El doctor Odriozola es destituido por desacato a la autoridad y los profesores de la Facultad de Medicina renuncian. El decano y los profesores renunciantes formaron la Academia Libre de Medicina. 4 años más tarde, ya bajo un gobierno constitucional, porque luego de la guerra con Chile vino la guerra civil entre Iglesias y Cáceres. Iglesias es derrotado, Cáceres entra a Lima, se forma una junta provisional de gobierno que convoca a elecciones y la gana el general Cáceres. Entonces, en el año de 1888, siendo ya presidente el general Cáceres, la Academia Libre de Medicina, por gestión de sus miembros, deciden formar un símil de la Academia Nacional de Medicina de París. En aquella época la influencia médica francesa era muy importante en nuestro medio. Y es así como se decide crear la Academia Nacional de Medicina. Y el Congreso de la República Peruana, que la Academia Libre de Medicina, establecida en esta capital por la importancia de sus trabajos científicos, por los servicios que está llamada a prestar al Estado como cuerpo consultivo,
debe tener carácter oficial. Ha dado la ley siguiente, artículo 1, declárase Academia Nacional a la Academia Libre de Medicina de Lima. Artículo 2, la Academia Nacional de Medicina ejercerá las funciones de cuerpo consultivo de los poderes públicos en asuntos profesionales. Artículo 3, el carácter de institución oficial que por esta ley se confiere a dicha academia no la priva de su independencia en su organización y funciones. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento, dado en la Sala de Sesiones de Gobierno en Lima a 26 de octubre de 1888. Firman Manuel Candamo, presidente del Senado, Manuel María del Valle, presidente de la Cámara de Diputados, José Arias, secretario del Senado, Teodomiro Gadea, diputado secretario. Al igual que ahora, en aquel entonces, los acuerdos del Congreso tenían que ser refrendados por el Ejecutivo. Entonces, el presidente constitucional de la República, por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente, la que acabo de leer, por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 2 días del mes de noviembre de 1888. Firman Andrés Avelino Cáceres, presidente de la República, y Adolfo Villa García Orellana, ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia. Es el acta de fundación de nuestra institución, de nuestra academia. Bien, continuando con el programa, voy a presentar al doctor Eduardo Hopkins Rodríguez. Él tiene a cargo el discurso de orden de esta noche. Va a tratar sobre Juan del Valle y Caviedes y la sátira contra los médicos en el Perú virreinal. El doctor Eduardo Hopkins Rodríguez es doctor en literatura peruana y latinoamericana, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor principal en dicha universidad y es profesor principal del Departamento de Humanidades, la sección Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor invitado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España para el curso de alta especialización en Filología Hispánica durante los años 2004, 2006, 2008. Profesor visitante de la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, Madison, 2005. Miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua en el año 2005. Actualmente es su presidente. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua desde el 2005, miembro fundador de la Sociedad Asiática en Buenos Aires 2009. Es autor de los libros Convicciones Metafóricas, Teoría de la Literatura, Poética Colonial, Solo Literaturas, etc. Tiene diversos artículos publicados sobre autores nacionales y extranjeros, citaré algunos: José de Acosta, Alonso de García, Juan del Valle y Caviedes, Juan Espinosa Medrano, Garcilaso de la Vega, Pedro Peralta Barnuevo, Miguel de Cervantes, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca, Ricardo Palma, y Mercedes Cabello, César Vallejo, Carlos Eduardo Zabaleta, Mario Vargas Llosa, Jorge Eduardo Eyelson, Isaac Goldenberg, entre otros. El doctor Hopkins ha sido conferencista en diversas universidades en Latinoamérica, Europa y Asia incluso. Y es miembro del comité editorial de las revistas Calliope en los Estados Unidos, de la revista Asia y América de Corea, Colonial Latin American Review de los Estados Unidos, Lejana de Hungría, Lexis del Perú. Además, ha incursionado en el teatro,
Ha sido director del Teatro de la Universidad de Lima, del Teatro de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Ha dirigido diversas obras de conocidos autores y además ha sido crítico sobre teatro también. Lo dejo con ustedes al doctor Eduardo Hopkins Rodríguez, quien, repito, versará sobre Juan del Valle y Caviedes y la sátira contra los médicos en la colonia. Doctor Hopkins, adelante. Señor doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú. Señor doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Señoras y señores, mi especial agradecimiento al doctor Agustín Isa por su invitación generosa a que participe en esta importante sesión solemne de apertura del 135 año académico de la corporación. Juan del Valle y Caviedes nació en España, en Andalucía, en Porcuna, en 1645. La mayor parte de su vida la pasó en Lima y murió aproximadamente en 1698. Fue un poeta y dramaturgo cuya obra comprende textos de orientación satírica, religiosa, poesía amorosa, social. Los poemas satíricos presentan algunas vinculaciones con la producción burlesca y satírica de Francisco de Quevedo. En cuanto a su producción seria, esta es de mayor autonomía respecto de la tradición española peninsular. Para tratar el tema de la sátira contra los médicos es necesario observar que cada época y circunstancia aporta puntos de vista particulares sobre esta materia. El caso de un poeta como Juan del Valle de Caviedes corresponde al siglo XVII y al periodo virreinal peruano. Por lo tanto, sus ejes culturales tienen que ver con la cultura del barroco hispánico, en especial con el concepto de desengaño. La condición de desengaño es universal e intemporal, pero puede adquirir funciones particulares en determinados contextos. Las oposiciones entre ser y parecer, apariencia y realidad, vida y muerte, son la base del concepto de desengaño en el ámbito cultural del barroco español, católico y contrarreformista. En tal sentido, lo real, entre comillas, es asumido como una serie de superposiciones de apariencias, como un procedimiento de sustitución de realidades supuestas, entendiéndose que la realidad era solo un tránsito hacia lo auténticamente real de la vida ultraterrena. Si el mundo y la vida ocultan la trascendencia, darse cuenta de esto significa desengañarse. El fundamento del desengaño consiste en lo que se denominaba postrimerías, es decir, las partes del proceso que sigue después de la vida: muerte, juicio, infierno o gloria. Lo aparente desaparece para revelar la presencia de lo divino en la caducidad terrena, en la mortalidad. Lo esencial radica en lo que viene después del juicio final, según los criterios de la época, infierno o gloria. De esta manera, se recuerda y comprende que la vida verdadera es la de la gloria. Para lograr este objetivo, el desengaño conduce a través de la reflexión, la memoria y la voluntad a la acción correspondiente. Si bien los textos de desengaño pueden parecer sumamente pesimistas, en el fondo son una declaración de fe y de superación. Para una visión de la forma en que estos temas eran abordados en la época del barroco español, ponemos como ejemplo algunos textos de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo. De Góngora citamos en primer lugar un famoso soneto emblemático
para el tema del desengaño. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada, se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. En segundo lugar, consideraremos el soneto titulado En el sepulcro de la duquesa de Lerma. Ayer, deidad humana, hoy poca tierra. Aras ayer, hoy túmulo. Oh mortales, plumas, aunque de águilas reales plumas son. Quien lo ignora, mucho hierro. Los miembros que hoy este sepulcro encierra, a no estar entre aromas orientales, mortales señas dieran de mortales. La razón abra lo que el mármol cierra. La fénix que ayer Lerma fue su Arabia, es hoy entre cenizas un gusano, y dé conciencia a la persona sabia. Si una orca se traga el océano, ¿qué espera un bajel luces en la gavia? Tome tierra, que es tierra el ser humano. En cuanto a don Francisco de Quevedo, consideraremos el soneto número 2, famoso también. Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna de mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Podemos completar estas visiones poéticas de Quevedo con el siguiente fragmento del soneto tercero. Fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada y poco después humo. En el sueño de la muerte de Quevedo, dice el personaje de la muerte en una especie de sermón, esa no es la muerte, sino los muertos, o lo que queda de los vivos. Esos huesos son el dibujo sobre que se labra el cuerpo del hombre. La muerte no conocéis, y sois vosotros mismos vuestra muerte. Tiene la cara de cada uno de vosotros, y todos sois muertes de cada uno de vosotros mismos. La calavera es el muerto, y la cara es la muerte. Y lo que llamáis morir es acabar de morir. Y lo que llamáis nacer es empezar a morir. Y lo que llamáis vivir es morir viviendo. Los huesos es lo que de vosotros deja vuestra muerte, y lo que le sobra a la sepultura. Si esto entendierais así, cada uno de vosotros estuviera mirando en sí su muerte cada día y la ajena en el otro, y viérais que todas vuestras casas están llenas de muerte y que en vuestro lugar hay tantas muertes como personas. Y no estuvierais aguardándola, sino acompañándola y disponiéndola. Pensáis que es hueso la muerte, y que hasta que veáis venir la calavera y guadaña no hay muerte para vosotros. Y primero sois calaveras y huesos que creáis que lo podéis ser. En otro libro, titulado La cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas ajenas, Quevedo declara su posición ante el desengaño frente a la vida y la muerte. Cito, son la cuna y la sepultura el principio de la vida y el fin de ella. Y con ser al juicio del divertimiento las dos mayores distancias, la vista desengañada no solo las ve con fines, sino juntas con oficios recíprocos y convertidos en sí propios. Siendo verdad que la cuna empieza a ser sepultura y la sepultura cuna a la postrera vida. Empieza el hombre a nacer y a morir, por esto, cuando muere, acaba a un tiempo de vivir y de morir. En suma,
En estos textos se puede apreciar la intervención del concepto de desengaño, de acuerdo con la concepción religiosa de la época, el cual implicaba una forma de comprender y de vivir la vida desde la visión cristiana de la salvación del alma o de su condena. Es importante reconocer que el desengaño es un método que abarca diversas instancias. La más importante tiene que ver con un método de vida, que asume que esta es solo apariencia y que en realidad la vida es la muerte oculta, que vivir es morir. En esta meditación acerca del fin de la vida hay dos ideas sobre la muerte. Una que corresponde a la muerte corporal, otra que tiene que ver con la muerte del alma. Esta es la muerte de mayor consideración. Frente a la vida eterna o la muerte eterna, no importa el cuerpo ni los intereses mundanos. El segundo método de desengaño corresponde a una forma de escritura, la cual permite al escritor observar el mundo y a sí mismo para desengañarse. El tercer método concierne a la lectura, pues la escritura está pensada también como instrumento al servicio del desengaño del receptor. Particularmente, los textos literarios y las obras de arte son explicaciones, advertencias, avisos, ejemplos, escarmientos dirigidos al lector, en cuya elaboración el escritor puede disponer la mayor complejidad o una relativa sencillez, del mismo modo que el tratamiento se orienta hacia lo más grave o a lo superficial. El Quijote de Miguel de Cervantes, en tanto obra integral, es una compleja novela de desengaño acerca de la escritura y la lectura, al mismo tiempo que contiene episodios y discursos compuestos como casos de desengaño, y sus personajes experimentan en carne propia este proceso. En la novela de Cervantes, el tono general de desengaño no es tétrico ni patético como los textos que acabo de leer, sino más bien amable, risueño, irónico, lúdico. La literatura y el arte del memento mori, el famoso tópico medieval, acuérdate de la muerte. En el barroco, recuperados de las visiones medievales acerca de la muerte, se convierten en medios recomendables para la propaganda de la contrarreforma católica. Forman parte de la gran corriente de elaboración de motivos ascéticos del barroco, la cual se desarrolla en relación a las representaciones más crueles e impresionantes de la religiosidad. La pasión de Cristo, los martirios y persecuciones contra los cristianos, las figuras maceradas de los grandes ascetas, la descomposición corporal, etc. Emil Mal observa en estas manifestaciones, cito, una sensibilidad exaltada que se parece a la de fines de la Edad Media. Con respecto a la presencia del mundo religioso medieval en el arte del siglo XVII, Mal concluye que el Concilio de Trento, tal como se ha podido ver, no puso fin a la Edad Media. Así es como esta gran corriente de poesía que venía de tan lejos y que había atravesado toda la Edad Media, pudo aún mantener vivo el arte del siglo XVII. Ernest Weisbach, en su libro El barroco arte de la contrarreforma, observaba el ahondamiento en lo sensible, en lo cruel y espantoso del periodo, como un elemento estimulador de la fantasía religiosa. Al respecto, Weisbach afirma que en esa época, cito, la Iglesia favorece otras formas de manifestarse lo horrible y desagradable, para estremecer a los hombres y dirigirlos enérgicamente a ciertos círculos de ideas o determinadas emociones. Bajo su mirada se creó aquel romanticismo de la tumba, la muerte y la corrupción. El efecto popular de lo espeluznante se unía por lo general estrechamente con el interés religioso. Juan del Valle de Caviedes es autor de una importante colección de poemas religiosos que dan una visión piadosa y contrita del yo poético. En su poema titulado Muerte, especifica con gran precisión la idea de desengaño. Para vivir muerto importa morir vivo. Piensa el fin, que es ensayo a eterna vida antes de morir, morir. Son la cama y el sepulcro, hoyo en que todos caemos. En la una mueren los vivos, en la otra moran los muertos. Otro sector amplio de su obra está conformada por poemas satíricos acerca de diversos tópicos. La sátira tiene por objeto censurar personas,
conductas, defectos, situaciones, vicios, costumbres, etc. Un yo se dirige a un tú, amigo o antagonista, en privado o en público, con el propósito de corregir y castigar por medio de una risa implacable, corrosiva, degradante. El lenguaje de la sátira generalmente es extremadamente libre, violento, irrespetuoso, impertinente, inmoderado, insultante, difamatorio. Suele optar por la mezcolanza de temas, tonalidades, léxico, imágenes. En ocasiones altamente irónicas, puede optar por la sutileza, la elegancia. En relación con el tema del desengaño, los poemas satíricos de Caviedes presentan dos visiones de la muerte. Por un lado, desde una perspectiva burlona, su caricatura como soberana o emperatriz de los médicos y de sus colaboradores, los boticarios, los curanderos, los sepultureros. Y en contraposición, su concepto de la muerte como un proceso límite, como una de las verdades eternas que definen lo transitorio de la vida terrena, en la que la muerte es asumida como realidad fundamental y necesaria para alcanzar la verdadera vida. En Caviedes, el tópico del memento mori adquiere su más amplio desenvolvimiento en las sátiras que enfocan lo patológico y deforme del cuerpo humano. Por medio de este recordatorio en torno a la muerte, Caviedes convoca al desengaño desde distintos puntos de vista. En dos poemas, Caviedes trata el tema de una prostituta enferma de mal francés. Así se llamaba en la época la sífilis. Notemos que la sátira suele ser misógina, lo que explica en Caviedes la referencia frecuente al cuerpo femenino maltratado. El sistema de composición de estos poemas sigue el principio de acumular conceptos ingeniosos. Un concepto es, de acuerdo con la definición de Baltasar Gracián en su agudeza y arte de ingenio, un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. De preferencia, el poeta no toma de la realidad esta correspondencia o correlación. Lo que se espera es que él cree, que invente tal correlación. Se trata de un acto de inteligencia. Por eso el escritor es reconocido como agudo, discreto, ingenio. Gracián lo explica indicando que lo que es para los ojos la hermosura y para los oídos la consonancia, eso es para el entendimiento el concepto. Caviedes lo aclara a su modo parafraseando a Gracián. La discreción viene a ser una hermosura compuesta de voces que los oídos la ven con ojos de idea. La tarea del lector consiste en resolver el concepto, lo que implica identificar las relaciones creadas por el poeta. Cabe notar que resolver el concepto supone un particular goce en el lector, debido a que es producto de su propio ingenio el haber resuelto la dificultad, el enigma, lo que le da la impresión de aproximarse a la altura de la inteligencia del poeta, de dialogar con esta. Dice Caviedes en un soneto que el entendido tiene 4 objetos de burla. Contra médicos es todo entendido, contra el vulgo y sus falsas opiniones, contra hipócritas, viles, santurrones, y contra la astrología si ha mentido. Porque el médico en nada es advertido. El vulgo se compone de ficciones, el santurrón de engaños e ilusiones, y el pronóstico es hierro conocido. Entre las intenciones satíricas de Caviedes se puede distinguir los motivos acerca de la caducidad de la belleza femenina y del castigo mediante enfermedad por las culpas que se atribuye al oficio sexual. Ambos motivos encierran una idea común, la corruptibilidad corpórea, expuesta como escarmiento y ejemplo. El romance a una dama que por serlo paró en la caridad, en el que se habla de una enferma de sífilis hospitalizada en el Hospital de la Caridad para Mujeres Españolas, presenta una detallada serie de alusiones a los síntomas de la enfermedad, acompañada de algunos datos acerca de su tratamiento, tal como explica el doctor Emilio Valdizán en su libro Locos de la Colonia. El amor cobra en dolores lo que le prestó en cosquillas, con que a pagar viene en llanto deuda que contrajo en risa.
Voy a citar algunos fragmentos del poema. Como gusanos de seda babas por la boca hila, que el andar con dos capullos no ha olvidado todavía. Un esqueleto es su cuerpo de tantas anatomías como las tientas le han hecho en el mondongo y las tripas. En la composición que lleva por título A una dama que fue a curarse al Hospital de la Caridad de achaque de serlo, denuncia con cruel detalle los padecimientos de la mujer enferma del mal venerio y menciona los tratamientos inútiles puestos en práctica por los doctores Bermejo, Vázquez y Castro. Purgando estaba sus culpas a Narda en el hospital, que estos pecados en vida y en muerte se han de purgar. La visión espantosa de estas mujeres queda un poco desviada por las relaciones ingeniosas que acumula el poeta. Además, un matiz de sensualidad se une a las imágenes repugnantes. Con todo, por la acuciosidad con que el autor se fija detalladamente en la descomposición de la naturaleza femenina, se vislumbra un anhelo de superación de los impulsos que aferran al ser humano a la existencia mundana. Probablemente, a la persona del poema que acabamos de citar, se dirige también el soneto a una dama jubilada por vieja, que es llamada igualmente Anarda. El tópico del ubisum, ¿dónde están? ¿Dónde fueron? Forma aquí parte de un ejercicio virtuosista. El soneto es íntegramente una ironía, de la cual el elegíaco motivo de la belleza fenecida, con sus adornos retóricos basados en nombres e imágenes pastoriles, se aplica a una prostituta. El título encierra la ingeniosidad que nos permite dar esta explicación de los términos amables, nada satíricos aparentemente, mostrados en el desarrollo del poema. Con todo lo dicho, queda en pie, sin embargo, lo que interesa a nuestra exposición, es decir, la ejemplaridad purgativa propuesta por Caviedes en el desenvolvimiento del motivo de la hermosura caduca. Cito: tu juvenil edad, Anarda hermosa, de quien flores copiosas cogió el mayo, hoy las borra la edad con el desmayo del jazmín, del clavel y de la rosa. Cual Clisi, tu hermosura milagrosa que el sol se va bebiendo rayo a rayo, pareció tu beldad en tal ensayo que al ocaso llegaste de preciosa. Mucho ejemplo has quedado de hermosura. Si marchitada en ti tanta belleza, espanto viene a ser tu contextura, que antes asombro fue de gentileza, porque nada en lo humano se asegura de los dones que da naturaleza. En el grupo de poemas denominados genéricamente como romances amorosos, hemos hallado algunas huellas de este motivo. En el romance 1, los versos últimos concluyen como una maldición basada en la idea ascética de la inevitable decrepitud de lo hermoso. El concepto se produce por un solicitar a sabiendas que hará de recibirse de amor justamente lo contrario. Que amor de ti no me vengue, le pido por mi venganza, que al que al revés lo hace todo, se piden cosas contrarias. Con tu hermosura te goza, lis y bella, edades tantas que la senectud te acuerde los principios de tu infancia. Esta combinación camuflada que pide en verdad como venganza un desacuerdo entre senectud e infancia se enraiza en un recuerdo de la muerte. En el romance 8, el tema de la belleza que se pierde va integrado con la visión de una existencia trascendente, de una vida más perfecta a través del paso por la muerte. Las rosas se deshojaban para tener mayor vida. Les morían luego al punto las que en el rosal nacían. Desde una mirada ascética, mediante el desengaño se declara que la falsa vida oculta la comprensión de la muerte como camino a un estado superior. Caviedes deja establecida esta idea de la caducidad de la vida en el soneto Remedio contra pensamientos lascivos. Plantea en el poema una revelación de las miserias femeninas a través de su comparación con las miserias de los hombres. Saca lo que serán por hilaciones del ser de que te formas tan inmundo, de huesos, carne, venas y tendones, asco de anatomía sin segundo, y si has de aborrecer estas razones, ¿en qué razón de amar lo mismo fundo? De esta manera se expone el remedio o desengaño. Johann Huizinga, en el otoño de la Edad Media, cita un texto de pensamiento similar escrito por un monje medieval. Cito: el monje creía haber dicho todo lo que había que decir mostrando la superficialidad de la belleza corporal. Dice el monje:
La belleza del cuerpo está solo en la piel, pues si los hombres viesen lo que hay debajo de la piel, así como se dice que el lince de Beocia puede ver el interior, sentirían asco a la vista de las mujeres. Su lindeza consiste en mucosidad y sangre, en humedad y bilis. El que considera todo lo que está oculto en las fosas nasales y en la garganta y en el vientre, encuentra por todas partes inmundicias. Y si no podemos tocar con las puntas de los dedos una mucosidad o un excremento, ¿cómo podemos sentir deseos de abrazar el odre mismo de los excrementos? No debe extrañar esta semejanza entre el texto medieval y el de Caviedes, pues el arte en el siglo XVII, como explicaba Miguel Mal, tuvo que recurrir en muchos casos a la experiencia medieval para sus propósitos de difusión de temas religiosos, utilizando aquella tradición por su fuerza simbólica y su expresividad impresionante, sombría, sobrecogedora. Recordemos de paso que Umberto Eco, en su novela de ambiente medieval El nombre de la rosa, utiliza este mismo documento como discurso de uno de sus personajes. Las alusiones repulsivas al cuerpo humano abundan, como es de suponer, en El diente del Parnaso, libro dedicado a satirizar tanto a los médicos como a sus víctimas. En este contexto, la sátira contra médicos ha elaborado una serie de tipos que forman parte de un sistema que les otorga una condición universal cuando los asume desde sus supuestos vicios. Cuando un autor, como Caviedes, satiriza a un personaje real, lo fusiona con su tipo, y de esta manera lo universaliza y lo incorpora al sistema de la sátira. En el romance Joquiserio Asaltos, después de anotar que no son capricho mis versos como los médicos piensan y publican, que es manía de agudo, ingenioso tema, el poeta desarrolla una amplia filiación de autores desde Grecia y Roma en apoyo de su idea contra los médicos. Nótese que en el fragmento citado el autor declara que sus poemas son de circulación pública, conocidos y juzgados por el gremio médico, antes de recopilarlos en su cuaderno del diente del Parnaso. Incluso menciona en una décima que un médico al que llama doctor Corcovado, identificado como el doctor Juan Martín de Liceras, conocido por su joroba, ha respondido a sus poemas insultándolo en versos esdrújulos. En consecuencia, Caviedes reacciona mediante el poema: habiendo leído los versos antecedentes, el doctor Corcovado respondió a ellos con unas décimas muy puercas y unos esdrújulos tan derechos como él, a que se le respondió en el mismo metro. La idea del esdrújulo es que tiene un acento que figurativamente equivale al acento de la joroba en la espalda, ¿no? Oye, escarabajo físico de mi corcovado cántico, los agobiados esdrújulos, loa de un dos veces sátiro. Los versos, como notarán, terminan en esdrújulos. Para Caviedes, el colmo es que un mal médico sea, además, un mal poeta. Dime, retrato del diablo, odre hinchado de viento tan jibado de talento como eres tú revejido, no te des por entendido que nunca lo es un jumento. Ocasionalmente, las relaciones con los médicos pueden ser no tan agresivas, como consta por el caso del doctor Yáñez en el romance titulado Habiendo hecho dicho doctor Yáñez en una parroquia de esta ciudad una capilla o sagrario para colocar al Señor, le pidió al autor unas coplas para que se cantasen el día de la fiesta en la misa y le envió este romance. Aquí observamos que el doctor reconoce el talento de Caviedes, lo que no excluye que en otras oportunidades este poeta lo haga víctima de sus sátiras. En El diente del Parnaso, cuyo título implica morder, en alusión al carácter mordaz y agresivo del libro, aparece una parodia de una típica fe de ratas en la que el poeta da la pauta de lectura de su obra. En cuantas partes dijere, doctor, el libro, está atento, que allí has de leer Verdugo, aunque este es un poco menos. Donde dice practicante, leerás estoque en ello, porque estoque o verduguillo todo viene a ser lo mismo. Donde dijere receta, leerás con más fundamento sentencia de muerte injusta por culpa de mi dinero. Donde dijere sangría, allí leerás degüello.
y cuchillo leerás donde dijere medicamento. A donde dijere purga, leerás, dio fin el enfermo. Y a donde remedio dice, leerás muerte sin remedio. Y con estas erratas estará fielmente impreso porque corresponde a las muertes de su matadero. Que es una forma, como tiene el poeta, de definir lo que es su librito del diente del Parnaso, un gran matadero. El tópico antimedical es actualizado y localizado por Caviedes en el medio social limeño a través de conceptos basados en detalles accesorios, personajes, nombres históricos, léxico y expresiones de indio o de negro, apodos, manías, vicios, defectos, deformaciones físicas, condición racial, comparaciones con plantas o animales de la zona, topónimos, etc. Doctores, curanderos, boticarios, sepultureros, instrumental médico, procedimientos de diagnóstico y de curación, recetas, medicinas, clases de enfermedades, aforismos médicos, generan campos significativos para la denuncia satírica. La orina, la sangría, los vómitos, los enemas o ayudas, los emplastos, los ungüentos, las purgas, las jeringas, las ventosas, son igualmente puntos de partida para sus observaciones satíricas. Cuando Cicerón en su tratado del orador habla de turpitudo et deformitas, torpeza y deformidad, para explicar qué es lo que produce risa, considero que entendemos la dirección de la mirada de Caviedes en su crítica. Torpeza y deformidad. Tomemos en cuenta que la aceptación de una antigua correlación caracterológica entre lo interior y lo exterior de la persona da lugar a que los detalles morales sean dilucidados a partir de la apariencia corporal. En este campo, los rasgos físicos que llaman la atención como reveladores de una catadura moral están configurados por la fealdad, la deformidad, lo contrahecho, la enfermedad, las deficiencias lingüísticas, el origen racial. Los doctores graves, como llama Caviedes, forman el paradigma positivo de poeta. Frente a los médicos, vanidosos, indoctos, viciosos y avarientos. Algunos médicos respetados por el poeta son elogiados en poemas, aunque también puede burlarse de ellos con cierta amabilidad irónica. Caviedes no solamente se respalda en la amplia lista de escritores que han asumido la crítica contra médicos, pues señala especialmente que sigue tradiciones y creencias populares. Cito: si de los médicos hablo en la opinión popular de que no saben curar, novedad ninguna entablo. Las enfermedades más aludidas por Caviedes son las venéreas. Siguen otras afecciones de tipo intestinal, muy acordes con sus preferencias satíricas grotescas. Por ejemplo, los poemas que se refieren a cuestiones digestivas, patológicas o no, como defensa que hace un ventoso al pedo, romance alevoso a las seguidillas de una dama. Seguidillas en la época se entendía como flujo de vientre o diarrea, diríamos. A un poeta que de hacer versos le dieron seguidillas. Las seguidillas son también formas de versos. Entonces aquí está jugando con los dos términos. La mejor recomendación que la voz poética da a sus lectores consiste en hacer lo contrario de lo que recomiendan o recetan los médicos. Sangrar me mandaste y yo me purgué esa mañana. No vomitar me ordenaste y yo troqué las entrañas. Mandásteme ayudas frías y yo me anudé las bragas. Mandásteme hacer unturas y no las hice. A tus recetas, en fin, yo les volví la casaca. Y haciendo tal revés de todo, hice ciencia tu ignorancia. Por otro lado, olvidarse de los médicos puede implicar un buen ahorro. Y así, enfermos, ojo alerta, ningún médico admitan, mueran de gorra sin dar un real a la medicina. Y si médicos llamaren, pues conocen su malicia, hagan al contrario en todo de sus recetas malignas. Esta es una antiquísima broma contra doctores. Francisco de Quevedo, en su libro Virtud militante contra las 4 pestes, comentando la condición de un avaro, dice: vile enfermo algunas veces, y no se curaba con otra cosa, sino con la cuenta que hacía de lo que ahorraba en no llamar médico, ni pagar barbero, ni botica. Un modelo del tipo de imágenes ofensivas y extremas que emplea Caviedes puede verse en el poema de A Pedro de Utrilla, a quien atribuye una forma muy curiosa de curación.
La llaga sanó porque la lamió con lengua y labios. Y en otro caso, muy próximo a Quevedo, habla un cadáver o anatomía del recibimiento que los muertos dan a un médico recién fallecido. Cuál con una calavera le pega por los hocicos, cuál a puntapiés venga las sangrías del tobillo. Uno le tira canillas, otro un costillar podrido. Estos y otros muchos lugares traducen un desencanto frente a la figura humana. En tal sentido, exploramos los trabajos que inciden especialmente en una deformidad física, la joroba. Menciono este caso porque no es solo un tema de Caviedes, sino que es un tema que llamó mucho la atención en los poetas españoles de la época. Este caso importante lo puedo correlacionar con las décimas muy crueles que se hicieron contra Ruiz de Alarcón, un dramaturgo que nació en México, pero trabajó en España y fue motivo de muchas envidias y muchos celos por su éxito. Entonces, el dramaturgo Ruiz de Alarcón, con su defecto, que era una joroba, fue asediado por los escritores de entonces, mismo Góngora, Lope de Vega, Quevedo, etc., como un pretexto para sus juegos de ingenio. También para Caviedes el grupo de poemas suyos contra Corcovados surge en sus variantes como proliferación de conceptos ingeniosos. Y el modo específico dentro de la clasificación de Gracián en que Caviedes construye sus ingeniosidades lo constituye la denominada agudeza en apodos, de la que existe una forma muy utilizada por el poeta. De muchos apodos juntos se hace una artificiosa definición del sujeto que llaman los retóricos aconglobatis, o sea, acumulación. Y no son otra cosa que muchas metáforas breves y símiles multiplicados, dice Gracián. Esto ocurre en una receta al médico Liceras en que se acude al término sabandija como tercio y eje de significación de las comparaciones o correspondencias en apodos a establecer entre la corcova y los objetos que de cualquier manera, en la idea del poeta, son abarcados por las implicancias de esta correlación. Cito solo algunos versos. Porque Liceras conozca los defectos de su jiba, se los publico en apodos graciosos de sabandija. Luego, al desenvolverse los versos, todo aquello que en sí mismo o circunstancialmente refleje la condición de doblado, volteado, revuelto, enroscado, superpuesto, arrinconado, amontonado, hinchado, agachado, embutido, con altibajos, entornillado, entuertado, torcido, encogido, acortado, etc., se enfrenta a la espalda del doctor. La recurrencia satírica de este poeta, conocido como el poeta de la Ribera, en cuanto a lo deforme, extraño, anormal del cuerpo humano, es un hecho con muchos paralelos en la cultura española del barroco. Se ha constituido en lugar común de la apreciación histórica de la España barroca la gran preferencia de la época por estas tipologías anormales de lo humano, así en la curiosidad cotidiana como en la vida de la corte, en los temas pictóricos y literarios. Nihil humani mihi alienum puto, nada humano me es extraño, proponía el filólogo Karl Vossler como una característica de la época, refiriéndose a aquella inclinación por inmiscuirse hasta en las esferas más recónditas de la extrañeza del hombre, en sus menesteres íntimos y en sus características extremadamente alejadas de lo considerado normal entre sus congéneres. Caviedes menosprecia y satiriza la fealdad. Sin embargo, su minuciosa aplicación a los órdenes marginales de la apariencia corporal acusa como trasfondo una voluntad de alejamiento ante lo armónico. Se maltrata por proliferación de defectos la corporalidad humana que así reducida se convierte en ejemplo de la inconsistente naturaleza terrena. El motivo de la precariedad de la belleza, el carácter de ejemplaridad purgativa que se atribuye a esta hermosura en declive, el propósito de escarmiento a través del pavor ante la corrupción física, las soluciones fisiológicas y patológicas repulsivas, el cebarse en las anormalidades del cuerpo o en lo ruinoso humano, el maltrato que de este modo se hace a la figura en el hombre, en fin, todo ello como formas de memento mori encierra la barroca resolución de desengaño. Muchas gracias.
A continuación, las palabras del doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano de nuestro Colegio Médico del Perú. Muy buenas noches. Un saludo especial al presidente de la Academia de Medicina, doctor Agustín Isa, los que le acompañan en la distinguida mesa, y también saludo al presidente de la Academia de Cirugía, doctor Luis Villanueva, ex ministros, ex viceministros, distinguidos amigos que están acá. Realmente para el Colegio Médico es un honor tener una actividad de la Academia de Medicina en su casa. El inicio de esta etapa es importante para nosotros porque nos volvemos a reencontrar en todas las actividades que hemos diseñado desde el año pasado. Cuando llegamos a la gestión el 8 de enero, 2 años que no hubo ninguna actividad, porque una de las labores importantes de la gestión anterior del doctor Miguel Palacios, junta directiva, fue salvar vidas. Como ustedes ven, la entrada son 574 médicos que fallecieron, que el Colegio Médico asumió el cuidado, y justamente acá está nuestro vicedecano, el doctor Alfredo Celis, que era presidente de la Comisión de Ayuda a los Colegas. Se dejó de hacer obras porque la prioridad número 1 era salvar vidas. Y nosotros hemos continuado ese trabajo, esta gestión, y nos hemos encontrado con una serie de retos. El primer reto fue la educación médica. Nosotros tenemos un comité en la cual se investigó, el 56% son médicos generales, o sea, médicos cirujanos llamados generales, que no tienen la oportunidad frecuente de recibir capacitación. Hemos hecho ya 4 cursos, primero pediatras, después la mujer, ginecobstetricia, salud pública, en la cual, primer curso, en la cual pudimos participar de diferentes especialidades, en la cual tuvimos más de 3.000 médicos de provincias. Y es importante esto porque cuando nosotros participamos en un curso válido para la recertificación, en la cual encontramos de que muchos médicos eran de provincias o distritos que realmente desconocíamos, pero con un interés bastante importante. Y creemos que esa labor debe continuar y seguir trabajando para ese grupo de profesionales en la cual han estado abandonados por muchos años por toda la actividad generalmente que se ha hecho. También tenemos acá la presencia, por ahí lo veo al doctor Podestá, disculpe, presidente de ASPEFAN, que también está haciendo sus cursos de capacitación, alguna participación masiva. Y creo que hay una gran tarea en la cual la Academia de Medicina debe darle una mirada. Pero también es cierto, para nosotros es un gusto, hace unos días me llegó un libro de ética. Y realmente, justamente el doctor Perales, su intervención al comienzo, realmente nos motiva a hacer una reflexión de la formación de los profesionales de la medicina. Porque el tema de ética está un poco dejado de lado y nos preocupa enormemente eso. Porque todas las denuncias que lleguen es porque primero no conocen el nuevo reglamento de ética que a partir del 11 de marzo ya está en funciones. Y justamente muchos de ustedes han participado. Un reconocimiento especial a todo el equipo que ha trabajado, y justamente el doctor Celis, que está acá presente, vicedecano, que vio doctrina, y fue una labor de muchos años. Fue de la gestión anterior, que lamentablemente se presentó a la orden médica en una época electoral y pensaron de que tenía un fin de proteger a algunos colegas, y no tenía nada que ver eso. Pero se volvieron a revisar y se culminó esa labor después de muchos años, un nuevo código de ética, porque la pandemia también hemos tenido que afrontar situaciones nuevas, la telemedicina, etcétera. Y esto todo está plasmado en el nuevo código de ética, y esperemos que los que son muchos docentes acá tengan un elemento importante en la formación del médico. Porque nosotros preocupados, justamente hoy día hemos estado en un trabajo también con la Comisión de Salud, con el nuevo concurso de residentes, y estamos viendo que los jóvenes cada vez piden más.
pero en su formación estamos viendo muy limitado y eso creo que es un tema que debemos discutir. Por otro lado, nosotros tenemos una tarea importante que el 3 de febrero se aprobó una nueva ley del Colegio Médico. Una nueva ley en la cual también fue trabajo de la gestión anterior de hace 3 años, por eso decimos que el trabajo debe continuar. En esta ley hay algunos cambios importantes que es importante transmitir a la academia. El primer cambio es, como ustedes saben, hace unos años en una gestión se acordó con ASPEFAN de que los que no aprobaban el examen del ENAM no podían colegiarse, ¿no? Y eso ha estado algunos par de años funcionando hasta que Indecopi prohibió al colegio médico como una barrera burocrática que ese examen tenga una validez para colegiar. En la nueva ley, los profesionales que vienen del extranjero, porque hoy en día no podemos evaluarlos, tienen que revalidar o convalidar su título en las facultades de medicina licenciadas o acreditadas. Y eso creo que sí es importante porque nos preocupa la calidad de los profesionales en la cual. Y en este momento tenemos 5 meses, justamente el doctor Alfredo, que está acá, es el presidente de la comisión, que tiene que ver el nuevo estatuto y reglamento del colegio. Y ahí sí queremos pedirlo encarecidamente que la Academia de Medicina, el presidente de la Academia de Cirugía que está aquí presente, ASPEFAN y todos ustedes, tienen que participar para que, cuál va a ser el destino y el futuro del colegio médico. Y eso que va a ser una labor importante. Y ustedes acá la esencia de la orden médica, la reserva moral, que tiene que opinar y intervenir en este proceso que tenemos, 5 meses ya nos queda, para obtener un estatuto y un reglamento de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de la orden médica. El otro cambio importante es de que hace septiembre llegó un comunicado también de COPI para poder anular en la práctica el certificado médico. Como ustedes saben que el certificado médico se creó como una fuente de financiamiento para seguro médico familiar, un gobierno en el 90 lo anuló, y curiosamente el Poder Judicial sí exigía que todo certificado tiene que ser en la especie valorada del colegio médico. Pero cada institución ha creado su certificado médico. Hoy, el certificado médico está en la ley, en la cual como una fuente de financiamiento, o sea, tiene una validez legal, y eso es importante. El otro cambio importante en esta nueva ley es de que las siguientes gestiones va a ser 3 años, ya no 2 años, como son los otros colegios profesionales, enfermeras, obstetrizos, odontólogos, psicólogos, porque el que no conoce el colegio médico el primer año está tratando de saber cómo funciona el colegio médico. Y el segundo año está en el proceso electoral, ya vienen las críticas y todo, como ustedes saben, ¿no? Entonces creo que con 3 años va a tener una continuidad porque las instituciones deben quedar y nosotros pasamos como dirigentes. Pero para eso es importante también que hay una comisión que ha hecho un estudio que está el representante de la Academia, justamente Agustín, es un miembro de la comisión de la Academia de Cirugía, las sociedades científicas, los exdecanos, y esta comisión ha analizado, evaluado, que de repente esta es una de las últimas reuniones que tenemos en este local, porque nos estamos trasladando al centro de convenciones porque acá tiene que haber un nuevo proyecto de un nuevo local. Esperemos que el día lunes, que tenemos una reunión con el alcalde, se pueda concretar y esto futuro tengamos un local como merece el colegio médico, y es una tarea de varias gestiones probablemente. No quiero cansarles, solamente señalarles de que el colegio médico va a apoyar y seguirá apoyando a la Academia de Medicina como debe ser, porque realmente este aniversario nos hace recordar la importancia de los médicos y en la salud del país. Por eso queremos que ustedes contribuyan en el nuevo futuro del Colegio Médico. Y además, en julio tenemos el 10º Congreso Médico, en la cual también tenemos que participar para poner los lineamientos a futuro del Colegio Médico. Lo que estamos invocando es la participación de todos, sin excepción, que opinen, que discutan, tomar los acuerdos, porque el futuro del Colegio Médico tiene que recoger las bases de ustedes para tener una legitimidad.
Les agradezco esta oportunidad de tenerlos en su casa, el Colegio Médico, y seguir esta labor tan importante que hace la Academia de Medicina, en la cual siempre el Colegio Médico los recibirá gustosamente y seguirá apoyando como debe ser y como nuestro queremos que su casa, el Colegio Médico, realmente tenga prestigio con ustedes, porque ustedes son los valores, la reserva moral del Colegio Médico. Muchas gracias por esta oportunidad y felicidades por esta noche. Muchas gracias, doctor Raúl Urquizo. A continuación, tenemos las palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Agustín Isa Stoll. Muy buenas noches. Saludo al decano nacional del Colegio Médico del Perú y también al vicedecano. Tienen la gentileza de acompañarnos. Un agradecimiento y un saludo al doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, que con corto tiempo tuvo la gentileza de aceptar la invitación para hablarnos con soltura, con un análisis sesudo, profesional, sobre este personaje tan importante, Caviedes, de quien hemos sabido en los últimos años, porque Caviedes estaba oculto, ¿no? Hasta la década del 90, donde aparece, y los médicos nos hemos quedado un poco con la imagen de alguien que hace pues sorna, sátira de los médicos, probablemente con razón, por aquella época la medicina pues estaba tremendamente depreciada, ¿no? Estaba realmente muy mal, cosa que es ratificada por Hipólito Unanue unos años después cuando crea el anfiteatro anatómico, y allí habla nuevamente de la deficiencia de la estructura médica. Así que, antes de seguir saludando a la asistencia, quiero agradecer a Eduardo Hopkins por la gentileza de acompañarnos en esta noche y habernos dado esta charla sesuda. Y como le decía, vamos a tener esa presentación con su aprobación en anales de la Facultad de Medicina Interna. Perdón, anales de la Academia de Medicina. Me sale la medicina interna. Quiero también saludar a los 6 ministros, al doctor Víctor Yamamoto, al doctor Carlos Vallejo, tienen la gentileza de acompañarnos, al doctor José del Carmen, viceministro, al doctor Luis Podestá, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando y presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, doctor Oscar Ugarte, el ministro de Salud, amigo nuestro, al doctor Luis Villanueva, presidente de la Academia Peruana de Cirugía. Un saludo especial a la doctora Ruth Shadi y el doctor Federico Kaufman, valores de la cultura nacional que tienen la gentileza de acompañarnos en esta noche. Realmente les debemos mucho a ambos, así que un abrazo cordial y el agradecimiento por su presencia. Un abrazo y un saludo a todos, académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, académicos correspondientes. Dicen que la incertidumbre es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. En el transcurso de nuestra vida tenemos épocas mayores y menores de incertidumbre. En medicina lidiamos con la incertidumbre permanentemente. Tenemos incertidumbre en el diagnóstico. Tanta incertidumbre tenemos que le llamamos presunción diagnóstica para comenzar, antes de hacer diagnóstico definitivo. Tenemos incertidumbre, ¿sabemos? No sabemos. Tenemos incertidumbre cuando tratamos de explicar la fisiopatología o la patología de la enfermedad. Ahí también tenemos incertidumbre. La incertidumbre aumenta cuando tenemos que escoger el tratamiento.
con cuál irá mejor, con esta droga o con la otra, con esta prescripción o otra prescripción. Y obviamente donde mucho más incertidumbre tenemos es cuando queremos establecer el pronóstico y donde probablemente fallamos más. De tal manera que la incertidumbre vive con nosotros los médicos, en mayor magnitud. Y la incertidumbre, como saben los psicólogos y los psiquiatras mejor que nosotros, puede producir ansiedad y depresión. De tal manera que hay que saber lidiar con la incertidumbre. ¿Cómo hacemos para lidiar con la incertidumbre? Y René Descartes fue uno de los primeros que comenzó a trabajar el tema. Y alguien ha escrito, y lo voy a leer, la modernidad filosófica comienza con el concepto de René Descartes. Dice, la llamada duda cartesiana. Es preciso entonces, según él, poner en duda todas las cosas. La duda, entonces, es la única certeza. La duda es la única certeza. Y es el motor que ha movido todo pensamiento. De otro lado viene Kant, y Kant nos dice que la inteligencia de una persona se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Momentos de mayor incertidumbre y menos certidumbre, y eso está relacionado con la inteligencia según Kant. Así que nosotros no podemos permanecer en la duda, no podemos permanecer en la incertidumbre. Tenemos que usar la incertidumbre como un trampolín para la certeza, un trampolín para hacer cosas. Un trampolín para no quedarnos en la duda indefinida de no hacer nada y sentirnos abrumados por algo que no sabemos enfocar o manejar. Y entonces, alguien dice, hay que entregarse entonces a la potencia de la incertidumbre. Pero no solo pensando solamente, sino actuando. Y entonces, en esta época de incertidumbre, conquistar la certeza es el punto de partida. No es el punto de partida, sino es el resultado de una lucha, de una conquista. Y entonces, para superar la incertidumbre, hay que aceptarla y hay que actuar. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la academia? Y tiene que ver con las personas, con las instituciones y con la sociedad. Vivimos en estos momentos una incertidumbre social y política. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos si tendremos elecciones o no tendremos elecciones. No sabemos si vamos a salir del hoyo o no. Acabamos de salir de una pandemia, casi saliendo de la pandemia, y ahora nos viene la inestabilidad y la incertidumbre social y política, que viene de hace tiempo, pero que se siente con mucho más intensidad en los últimos tiempos. Y ante este panorama, entonces, de incertidumbre generalizada, ¿qué hacemos? ¿Nos ahogamos en la incertidumbre o tenemos que actuar? ¿Y actuar? ¿Cómo actuar? Y existen dos maneras, como algunos psicólogos plantean la solución de este problema. Lo primero, en la academia, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a nuestros orígenes. Esa es nuestra fortaleza. La manera de actuar tiene que estar basada en nuestros 150 y tantos años de existencia, donde académicos brillantes en los 150 y tantos años han consolidado una institución que es líder y que es, como se ha dicho bien, una institución del pensamiento, pero también reserva moral. Y dentro de este actuar, que es obligación de la academia para superar la incertidumbre, obviamente el comportamiento moral es indispensable. En la academia somos premiados al ingresar, no solamente porque podemos ser buenos profesores, no solamente porque podemos ser buenos profesionales, sino porque somos buenas personas. Buenas personas significa
actuar y actuar bien en el desarrollo de la vida. Todos tenemos defectos, todos tenemos faltas, pero en general tenemos que actuar con moralidad. No se puede burlar de la moralidad. De ninguna manera. De ninguna manera. De tal manera que eso es algo que tenemos que conservar en la academia. Y conservar intensa y fuertemente. Ahí no hay lugar a bajar la guardia. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que seguir siendo el ejemplo. De tal manera que entonces, ante la incertidumbre, miramos hacia atrás nuestra historia, nos fortalecemos con los años de historia, con recordar quiénes fueron nuestros líderes, quiénes son nuestros líderes, pero también tenemos que hacer propuestas. Con estos pensamientos es que les presento ahora el programa de acción del presente año de la Academia Nacional de Medicina. Lo primero que quisiera es mencionarles a ustedes que desde el año pasado, como todos saben, hemos empezado un trabajo con las academias. El año pasado hicimos una reunión con la Academia Peruana de Cirugía, está la expresidenta, con quien hicimos una actividad, y luego hemos hecho una con la Academia de Ciencias, con la Academia de Historia y con la Academia de la Lengua. Los presidentes de la Academia de Ciencias, la Academia de Historia, son los mismos, y en la Academia de Medicina, el doctor Marco Martos ha cedido la posta al doctor Eduardo Hopis, que tiene la gentileza de estar con nosotros. Y en estas reuniones, que vamos a hacer de todas maneras en este año, hemos encontrado mucha comprensión, mucha solidaridad, mucho deseo de trabajar en conjunto. Y eso lo vamos a repetir este año. Vamos a tener una actividad con la Academia de Ciencias en abril, con la Academia de Historia en mayo y con la Academia de la Lengua en julio, acordado con los expresidentes. Y vamos a hacer un evento que va a estar circunscrito a los académicos, donde queremos analizar lo que son las academias en el Perú en este momento y qué deberían ser las academias en el futuro. Tenemos un poco que visibilizar más nuestras academias, tenemos que recuperar este hecho de que la academia son parte de la cultura y parte importante de la cultura. Yo les voy a contar una anécdota que le he contado hace unos días y que la repito porque no sé si llorar o reírme, pero la casa de Osambela era el lugar de las academias, era el lugar porque con dificultades estructurales, y nos han pedido que nos retiremos. Nos hemos tenido que retirar parcialmente, nosotros todavía conservamos ahí parte de la biblioteca, pero en líneas generales se pudiera caer, y entonces hemos tenido que salir. La casa de Osambela está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Y ante esto, Indesi nos dice, tienen que salir, vamos al Ministerio de Educación, con los presidentes. El Ministerio de Educación nos dice, no tenemos dinero para resolver el problema de Osambela. Y entonces le dice a Prolima, que Prolima, encárgate tú de la refacción de Osambela. En estas reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación, un grupo de funcionarios, con los presidentes, alguien nos dice, bueno, ¿y ustedes eso de las academias, cómo es? Ministerio de Educación, ¿cómo es? ¿Qué son ustedes? ¿Academia preuniversitaria? ¿Corte y confección? Bueno, hay pocas veces en la vida que me he salido de mis casillas, y que le consta a Eduardo, y realmente me puse a vociferar, pues no puede ser que el Ministerio de Educación nos responda de esa manera. No era cualquier funcionario, no era viceministro. Una barbaridad, ¿no es cierto? Una barbaridad. Bueno, luego Prolima, ¿qué nos dice?
ProLima nos dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a encargarnos nosotros de este tema, pero necesitamos poner aquí a un grupo de arqueólogos de Lima, ¿de acuerdo? De Lima. Entonces digo, que pregunta, digo, qué bien, pues, ¿no? Vamos a compartir el espacio, no hay problema. Luego nos presentan el plano. Entonces habían arrinconado a las 4 academias en un espacio chiquito. No había lugar para las bibliotecas y todo el resto lo habían tomado los arqueólogos de Lima, por iniciativa de ProLima. Entonces obviamente nos hemos sentido ofendidos del trato y obviamente les hemos dicho que eso no va, de ninguna manera va. Bueno, esto es parte de las tribulaciones de estar en entidades a las que tenemos que reforzar en visibilidad. Entonces, eso, en cuanto a las academias, les reitero que haremos, no sé si llamarle congreso, jornada, pero en fin, creo que conviene que los académicos nos sentemos y pensemos un poco hacia adelante. Quiero comentarles también que como producto de una serie de actividades ante Serpost, la Academia Nacional de Medicina va a tener una estampilla, ¿okay? Un homenaje que Serpost nos está haciendo. Yo quiero agradecerle públicamente a Alfonso Zabaleta y a Sergio Recuenco, que son filatelistas y nos han ayudado durante varios años para lograr que tengamos un matasellos o un conjunto de estampillas en homenaje a la Academia Nacional de Medicina. Ya eso está aprobado y lo que falta son detalles pequeños, así que creo que es una buena noticia que por lo menos nos haga este homenaje. El año pasado constituimos una serie que le llamamos grupos extraordinarios transitorios. Lo que hicimos fue pensar cómo hacemos para ayudar al país con temas específicos de salud. Y entonces pensamos que era bueno que con una rapidez un grupo de personas especializadas se ocupara de un tema, ese tema terminara en un documento técnico, tiene 2 partes. Una parte científica, profesional, y una parte de prevención y promoción de la salud. Estos temas están ubicados por criterio de la academia solamente en promoción y prevención, no en tratamiento, no en diagnóstico, pero cómo hacemos para prevenir y promover la salud. Constituimos 7 grupos, le dimos a los coordinadores o responsables o jefes de cada grupo la libertad de escoger a las personas con que cada uno de ellos iba a trabajar. Y estos 7 grupos, uno de cáncer, acá está Carlos Vallejo, que dirigía cáncer, hipertensión arterial, osteoporosis, a ver, se me está escapando, hipertensión, cáncer, atención primaria de salud, porque tiene que ver con enfermedades crónicas, eso está relacionado con enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen un lugar en la atención primaria de salud o en el primer nivel de atención, para decirlo con más prioridad. Esos documentos han ido al ministerio y se han, uno por uno, dirigido al ministerio, al ministro o ministra de Salud. Ahora estamos terminando un libro de todos esos 7 temas. Las próximas 2 o 3 semanas tendremos ese libro que va a ser entregado ya formalmente al ministro de Salud o a la ministra de Salud. Hemos tenido sucesivos cambios en el ministerio, así que ha sido difícil tener reuniones, porque cada vez que teníamos una cita ya no había ministros, sino estaban buscando al otro, de tal manera que esperemos que ahora venga algo de tranquilidad, aunque no sé qué va a pasar ahora con las inundaciones. Pero en todo caso, la academia, como entidad asesora del Estado, cumple con su obligación de presentar documentos ante la autoridad competente para que tome conocimiento y tome las decisiones que crea conveniente. Haremos en la última semana de agosto el Congreso Bienal. Hemos ya estado en contacto con los académicos de Trujillo,
Lo haremos la última semana y esto será parte de las actividades normales que tiene la Academia de un Congreso Bienal. Hemos suscrito un convenio con ASPEFAM hace algún tiempo, aquí está el presidente, el doctor Podestá, que nos ha permitido en Chiclayo hacer un evento en conjunto relacionado con educación médica. Un libro también está en proceso de salir sobre las exposiciones de ese evento en Chiclayo. Y hemos conversado con el doctor Podestá de la posibilidad de hacer un evento conjuntos en el mes de septiembre. También, en el mes de septiembre, probablemente hemos firmado hoy día, al mediodía, un convenio con la PAMS, con la Peruvian American Medical Society. Aquí está el doctor Oscar Miranda, quien es el representante de PAMS en Perú. Hemos firmado con el presidente, que ha tomado un avión y ha venido especialmente para firmar el convenio con nosotros hoy día. Está regresando hoy día en la noche, por eso no está con nosotros, pero está el doctor Oscar Miranda en representación. Con ellos haremos también un webinar en septiembre, donde ellos van a tener una serie de actividades, porque está cumpliendo 50 años la PAMS. La PAMS, para los que no conocen, es una reunión de médicos que han estudiado en Perú o fuera de Perú, pero que trabajan en Estados Unidos la mayor parte, y que ayudan muy fuertemente a las facultades de medicina y al país en general. Tienen grupos de trabajo que vienen a determinadas ciudades, de la preferencia de cada uno de ellos. Ellos vienen acompañados de varios profesionales, con su dinero, traen equipos de fuera y atienden a la población. Es realmente un grupo de personas con un amor al Perú espectacular, y creo que la asociación con nosotros puede ser beneficiosa para propósitos de capacitación y de ayuda humanitaria. Tenemos una buena relación con ALANAM, con la Asociación Latinoamericana de Facultades de Academias de Medicina, y esperamos hacer alguna actividad en este año. Estoy en conversaciones con el secretario general para tener alguna actividad en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Facultades de Academias de Medicina. Tengo una fijación por haber visto aquí al decano de la Facultad de Medicina, me sale Facultad de Medicina, y veo los expresidentes de la Sociedad de Medicina Interna, me sale Medicina Interna. Pero lo que quisiera es decirles que la academia, con el concurso de todos, está visibilizándose un poco más. Nos falta camino por recorrer, pero el entusiasmo, la colaboración, el prestigio, el deseo de colaborar con el Perú y ser ejemplo de moralidad y de pensamiento debe continuar. Las juntas directivas cambiamos y hay que ser lo suficientemente claro para empujar el tren, estemos o no estemos en la junta directiva. Nosotros tenemos la obligación de cuidar el prestigio, quienes estamos dirigiendo transitoriamente a la institución, de cuidar el prestigio de la academia y hacerla que vaya hacia adelante, como ha ido viniendo desde hace más de 150 años. De tal manera que yo veo el futuro de la Academia Nacional de Medicina con entusiasmo, con optimismo, y estoy seguro que los académicos de la Academia Nacional de Medicina, académicos de número, asociados, honorarios, correspondientes, seguirán poniendo lo mejor de cada uno de ellos para mejorar este Perú que tanto necesita. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Bien, les invitamos a todos ustedes, señoras y señores, a las actividades institucionales de la Academia Nacional de Medicina del mes de abril, que tendrán lugar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú a las 7:30 de la noche. El jueves 13 de abril
es la sesión de ceremonia de académico emérito del doctor Carlos Vallejos. El día viernes 21 tenemos la reunión cultural interacadémica con la entre la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias, vía Zoom. Y el jueves 27 de abril, en el Centro de Convenciones, la sesión ordinaria de obesidad y diabetes conducida por el académico en número doctor Jaime Villena. Ha concluido el programa de esta ceremonia. Invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Agradecemos su presencia y los invitamos al cóctel que se servirá en los jardines del colegio. Con su venia, señor presidente, y miembros de la mesa de honor, los invitamos para la foto protocolar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante.